Hechos que se volvieron lamentablemente comunes en nuestro país, es el pan de cada día. Hechos, datos, cifras y personajes que además nos dan de qué hablar. La extorsión se ha venido convirtiendo en uno de los delitos más comunes dentro de la cotidianidad de todos los colombianos. Según informaciones oficiales, hasta el mes de abril de 2021 se presentaron en Colombia 2.069 extorsiones, lo que indica un incremento del 3,1% con relación al mismo periodo del año 2020, en donde se registraron 2.006 casos. Durante los primeros 4 meses del 2021 han ocurrido extorsiones en 32 departamentos del país, en todos, siendo afectados 417 municipios. Pero lo más preocupante es que esta cifra representa cientos de familias que han perdido sus negocios o sus ahorros de varios años de vida y por supuesto las secuelas psicológicas. Este fenómeno, mucho más en medio de la pandemia, también fue un factor que ayudó al aumento de los índices de pobreza que se siguen viviendo en el país. Bueno, vamos a comprender mejor esta situación, estas cifras y por supuesto a entender qué están haciendo las autoridades al respecto. Por eso los invito a que veamos el siguiente informe de nuestro especial sobre el delito de extorsión. Salió. 14 celulares, 15. En los últimos meses, los delincuentes están extorsionando a sus víctimas con nuevas modalidades: el robo de documentos, celulares, vehículos e incluso mascotas. Están exigiendo 100, 200, 300 mil pesos por devolver una motocicleta a un vehículo. Son cuantías que de pronto la persona lo ve rápido conseguir el dinero y ese dinero siempre es solicitado que sea consignado en cuentas o que sea consignado especialmente en plataformas bancarias para facilidades también de la víctima. ¿Me podría regalar su nombre, por favor? El Gaula de la Policía al mes recibe más de 100 denuncias por secuestro y extorsión. Las víctimas, en medio de su angustia, acuden a sus redes sociales y en muchos casos ese pedido de ayuda cae en las manos equivocadas. El delincuente, aprovechándose de esa situación, llama exigiendo dinero con el fin supuesto de devolver el bien inmueble o devolver su mascota. Otro de los casos recientes es el secuestro extorsivo. El primero sucedió aquí en Bogotá, en la localidad San Cristóbal, en el barrio Villa de los Alpes. Se lo arrendé a unas personas para que se fueran a vivir allá. Me pedían 10 millones para que me dejarme ir. Y si no, entonces que me mataban y me dejaban ahí encerrado en el apartamento. Y en Córdoba, una niña de 10 años fue secuestrada por su padrastro. Él me decía que no me la iba a entregar, me pedía dinero. Entonces que si yo no le daba esa plata, él mataba a mi hija, me mataba a mí y se mataba a él. Sin embargo, las extorsiones desde los centros carcelarios siguen siendo una de las que más se presentan en el país. En medio de los operativos realizados, los investigadores han logrado identificar el modus operandi de estas organizaciones. Evidenciamos que tenían las hojas de los directorios telefónicos, entonces por ejemplo terminaba en 00 y ahí para abajo 01, 02, 03, 04. Entonces cualquier persona puede ser víctima y al lado del número le pone la nota si pagó o no pagó, si colgó, si no contestó, ¿cierto? Digamos lo que es primero un control que llevan ellos y segundo pues lógicamente nos da a entender de que llaman al azar. Aprovechan esa información pública para hacerle creer a la víctima de que aquel que lo está extorsionando está cerca y puede hacerle daño. La pandemia generó que el uso de las redes sociales aumentara, lo que permite que el delincuente utilice estos medios para identificar a su víctima a través de perfiles falsos. Esto hace que de alguna forma los delincuentes dedicados a la actividad de la extorsión sean como camaleones, o sea, se van metiendo, se van camuflando y el delito va mutando. El delito de la extorsión ha venido en aumento en las principales ciudades del país y en general en Colombia por factores asociados. También se evidencian las extorsiones clásicas,
que son de grupos organizados y por delincuencia común, como la suplantación de autoridad o de un familiar y el falso servicio. En últimas, el diálogo que hay entre el criminal y la víctima es una lucha por convencer al otro de que hay un seguimiento cercano, de que hay un control y que hay una capacidad efectiva de hacer daño. Para profundizar en este tema que nos compete a todos y sobre todo para protegernos entre todos, pues se conecta con nosotros vía Vimix César Andrés Restrepo, director de Seguridad Urbana de Pro Bogotá Región, y también aquí en el set, en el estudio número 5 de RTVC Noticias, nos acompaña Carlos Ramírez, abogado penalista especializado también en ciencias penales y criminología. Gracias a los dos por acompañarnos en De Qué se hable. Quiero comenzar con César. ¿Cuáles son las nuevas modalidades de extorsión que se vienen presentando y por qué se está mutando a este tipo de nuevos delitos? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Es importante señalar que la extorsión ha tenido una evolución desde los tiempos en los cuales los grupos armados ilegales tenían un control muy grande de algunas áreas del país. Allá era más fácil ejecutarlas de manera directa porque en última la extorsión representaba una expresión de control de las comunidades y de control del espacio físico de esas regiones. Sin embargo, con el debilitamiento de las organizaciones pasó un fenómeno en paralelo y fue la masificación de las redes sociales y de la cultura de la exposición pública de nuestros datos y de nuestra cotidianidad. Y con esa transformación de las características sociales, las organizaciones criminales y delincuenciales tienen un acceso mucho más fácil al conocimiento de la vida privada de los ciudadanos. Y dado que existe ese antecedente de control de las organizaciones criminales de algunas comunidades y del ejercicio efectivo de la violencia para poder intimidar y constreñir a los ciudadanos, pues las organizaciones delincuenciales hoy en día aprovechan ese antecedente que tenemos para hacernos pensar que tienen control sobre nuestras vidas o que por el contrario pueden llegar a hacernos daño directamente. Realmente la gran evolución en este delito es que los mismos ciudadanos le hacemos muy fácil a los extorsionistas la ejecución de ese delito. Indudable que la tecnología y ahora todas las redes sociales y todos los medios, digamos, que tienen para contactarnos, pues está facilitando la labor de los delincuentes. Carlos, es muy importante determinar, reconocer exactamente qué es extorsión y qué no. Definámoslo. Bueno, me parece muy importante la pregunta porque la extorsión es una modalidad prevista obviamente en nuestro Código Penal que tiene ciertas similitudes con otro tipo de delitos y por lo mismo la ciudadanía tiene que saber cuándo es víctima de una extorsión y cuándo está siendo víctima de otro tipo penal. Básicamente la extorsión consiste en un constreñimiento, en una conducta en el que a una persona se le obliga o a hacer o no a hacer o a tolerar alguna cosa, cualquier cosa, pero tiene un componente fundamental y es que el agresor tiene un interés patrimonial o económico en retribución, digamos, a esa conducta que está cometiendo, ¿cierto? Eso básicamente es la extorsión. Se asemeja mucho a otras conductas como por ejemplo las amenazas. Las amenazas es cuando una persona le infiere a través de expresiones o de conductas temor o zozobra a otro para doblegar su voluntad. También se asemeja mucho al secuestro extorsivo. El secuestro extorsivo también, digamos, tiene un componente económico porque en ese delito se retiene a una persona a quien se le exige una suma de dinero para recuperar su libertad. Y un delito al cual se le asemeja bastante es el delito del constreñimiento ilegal, que es básicamente consiste en la misma conducta de la extorsión, pero que no tiene ningún tipo de fin económico. Entonces, es importante reconocer estas diferencias porque los conductos procesales a los que puede acudir el ciudadano van a tener un tratamiento diferente por parte de las autoridades. César, me gustaría muchísimo que profundizáramos en el tema de las nuevas tecnologías y las redes sociales, porque tal vez los ciudadanos que nos están viendo no entienden el riesgo que tienen al exponer su vida en las redes sociales. Es decir, ¿qué tiene que ver si yo publico que estoy por fuera de mi casa en vacaciones? ¿Qué tiene que ver si yo publico a mis hijos entrando, por ejemplo, al jardín? ¿Qué tiene que ver eso con la extorsión? Y quiero que se los expliquemos muy claro a los televidentes.
Muchas gracias. Creo que esta es una gran oportunidad de hacer un ejercicio práctico. Digamos que yo pongo en una cuenta de Facebook o de Instagram o en Twitter las fotos de mis hijos y adicionalmente cuento dónde están o dónde estoy yo o cuáles son mis rutinas. Un delincuente con esa información puede construir una historia informada sobre mi comportamiento. Toma una llamada, hace una llamada o manda un correo electrónico para contactarme, en lo cual me describe de manera precisa las características de mis hijos, los lugares donde he estado durante los últimos días, las rutinas que cumplo, las cosas que me gustan. Inmediatamente yo recibo esa información, recibo una imagen de control. Tengo una idea de que alguien puede hacerme un seguimiento detallado de mi comportamiento cotidiano. Y si eso está acompañado de una amenaza, pues me hace mucho más creíble el riesgo que estoy sufriendo. Casi siempre estos contactos están acompañados de la amenaza de que si contacto a la autoridad o comparto esa información con alguien, la amenaza se va a materializar de manera más rápida, con lo cual yo empiezo a tener un intercambio con el delincuente mucho más fluido, en el cual termino entregándole más información. Y me va envolviendo en un círculo de confusión en el cual cada vez estoy más asustado porque me conoce más, pero realmente la información se la estoy brindando yo. Y termino cediendo a las peticiones de dinero o de realizar actividades que ese delincuente comete. No sé. En últimas, sí, lo que quiero decir con ese ejemplo es que el delincuente, todo el trabajo de inteligencia para hacerme víctima a mí, se la entregué yo. Sí, no sé, César, si existen cifras de cuántos de esos casos de extorsión se llega a finiquitar, digámoslo así, la amenaza como tal. Digamos, no sé, le mato a su hijo, por hablar de algo dramático, porque existe. ¿Cuántos de esos delitos, digamos, en donde existe la extorsión, en donde le están sacando dinero a una persona a través de la información que le están dando, cuántas se logran concretar esas amenazas? No, mire, esos indicadores no existen, no están construidos de esa manera. De hecho, quiero contarles que las cifras de extorsión en Colombia han aumentado de manera sostenida durante los últimos 20 años, no porque hace 20 años no existiera extorsión, sino porque no había mecanismos para recoger la información y todavía la información que se recoge no es suficiente. Todos los datos que conocemos hoy es un conocimiento más amplio del delito, pero no su totalidad. Y aquí hay un asunto muy particular, es que la denuncia sobre ese delito casi siempre ocurre cuando el ciudadano logra descubrir que no hay tanto control, pero hay una cantidad de gente que paga y hay una cantidad de gente que termina sometida por el delito que no denuncia. Y le voy a decir una cosa adicional. Cuando el ciudadano se da cuenta que fue víctima y que cayó en la trampa de haber entregado la misma información o que es alguien cercano, regularmente no denuncia porque le da vergüenza. Este es un delito muy difícil de manejar y casi que su manejo está basado en la prevención. Carlos, ¿por qué los centros penitenciarios son uno de los focos para cometer este delito? ¿Qué es lo que está pasando? Se supone que estas personas llegan a los centros penitenciarios para salir de una manera diferente, para renovarse, en fin, para pagar unas condenas, pero resulta que llegan allá a delinquir y casi que hay toda una plataforma para que lo puedan hacer. Bueno, José Fernando, yo creo que el comentario que tú haces sobre que los centros de reclusión tienen un propósito, un fin, viene mucho al lugar. ¿Por qué? Porque la realidad nos demuestra que las cárceles en Colombia no tienen ese propósito o no llevan a ese propósito. De hecho, es un lugar en el que el delincuente se vuelve más delincuente y continúa delinquiendo. Y este tema de la extorsión desde los centros carcelarios, pues es una nomás de las tipologías de delitos que se siguen cometiendo desde las cárceles. ¿Y por qué lo es? Digamos, por un tema de falta de control que existe por parte de los organismos de vigilancia en los centros de reclusión, de tal manera que incluso los reclusos tienen acceso a teléfonos y comienzan a realizar este tipo de conductas, obviamente en complicidad, no solamente con personal del centro de vigilancia, sino también con informantes desde afuera que son los que recopilan la información y permiten, brindándole esa información al extorsionista,
generar, digamos, esa situación a la víctima de que considera que conocen demasiada la información, además de que, pues digamos, es una fuente de financiamiento muy grande al interior de las cárceles. Bueno, pues en minutos continuamos conversando con ustedes dos sobre este tema que realmente nos preocupa. Vamos a hacer una pausa en de qué se habla y ya regresamos para entender un poco más y además, sobre todo, para no caer en las manos y en las garras de los delincuentes. ¿De qué se habla en Colombia? Por supuesto, del especial de RTVC Noticias sobre la extorsión. Y empezamos este bloque con estas cifras. En el año 2021 se han registrado en el país 6.466 casos. Las principales ciudades con mayor afectación de este delito son Bogotá, Medellín y Cali, por supuesto es donde hay mayor número de habitantes. Y en el caso específico de Bogotá, de la capital del país, durante el año 2019 se registraron 735 casos. Hubo una disminución, tal vez por la pandemia, en el año 2020 de 645 casos y volvió a incrementarse este año, 808 casos, esto en el periodo entre enero y septiembre de este año. La localidad con mayor afectación es Suba, esto según la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Por otra parte, en otras capitales del país, por ejemplo, la capital de Antioquia, Medellín, este año se registraron 635 casos y en Cali 628 casos. Cifras, por supuesto, que encienden las alarmas en medio del inicio de la temporada decembrina en todo el país. Y Carlos y César, y ustedes también televidentes, una de las modalidades que están utilizando los delincuentes y de la que hemos venido hablando es robar a sus víctimas para luego extorsionarlos. Esto le pasó a unos jóvenes futbolistas aficionados en el occidente de Bogotá. Todos estaban listos para el partido de la gran final. Los de naranja con blanco son Élite Fútbol Club, los de azul con blanco Más Fútbol Club. Era el gran día para celebrar con bombos y platillos. Jugaron, se divirtieron, hicieron goles. De hecho, el partido terminó 5-1 ganando los naranjas. Cuando se fueron a recoger las cosas, se dieron cuenta que les habían metido el gol de su vida. El hurto fue en cuestión de 10 minutos. Mientras fue por la maleta, cogió las pertenencias y no le bastó y fue al vehículo y siguió robando. Los presuntos delincuentes aprovecharon que sus víctimas estaban jugando un partido de fútbol para así hurtarles sus pertenencias, las cuales habían dejado a un costado de la cancha. Pero la historia no terminó ahí. Se puso en práctica una de las nuevas formas de extorsión, hablar con los delincuentes y hasta negociar el monto para recuperar lo robado. Y en cuestión de 2 horas nos contestó y ya intentó negociar pidiéndonos cifras de dinero y poniéndonos pues, lugares donde nos iba a dejar la documentación. Como el que va hacia Madrid, y a una vez baja el puente, ahí va a haber un letrero que dice que es algo como de apartamentos. ¿Y cómo hacemos para los teléfonos? Por eso, encuentro que no los papeles y las llaves que es lo que necesitan. La estrategia de los delincuentes funcionó. Lograron ganar la confianza de sus víctimas. Llegamos exactamente a la ubicación y lugar donde dijo el hombre y tal cual ahí estaban los documentos. Cuando llegamos allá, pues obviamente pues también era un riesgo porque uno no sabe a qué persona se va a enfrentar, si es una banda, que quieran verdaderamente. Sin embargo, la comunicación entre las víctimas y el presunto delincuente continuó. Deme 800 por los 2 teléfonos. Hágale. Los dejo cerca de la cancha. Yo le transfiero 400 ya. Usted me deja los teléfonos y cuando yo lo recoja le transfiero los 400. Pues que encuentre el iPhone, negociamos los otros 300 por el otro. Una vez usted vea el iPhone, le transfiere los otros 300 por el otro. ¿Por qué decidieron pagar? Decidimos buscar una solución oportuna, rápida, que fue consignarle. Sabíamos también pues, que para tener una cuenta, ya sea de ahorros o lo que sea, bancario, pues hay una mínima documentación y pues con eso se espera coger a estos presuntos criminales. Pues este partido contra la delincuencia y contra los extorsionistas lo perdieron. Terminaron sin sus documentos, sin celulares y sin el dinero.
Para continuar con el tema de extorsión, siguen con nosotros César Andrés Restrepo, director de Seguridad Urbana Pro Bogotá Región, y Carlos Ramírez, abogado penalista especialista en ciencias penales y criminológicas. Gracias a los dos de nuevo por acompañarnos. Y César, siente uno, no sé si usted también lo alcanza a percibir, que muchas veces echa la ley y echa la trampa, y además que pese a la inteligencia, a la prevención, etcétera, casi que los delincuentes siempre van un paso más allá. Sí, en el delito de la extorsión, como les decía anteriormente, es un juego de convencimiento y tiene un principio general alrededor de todo, y es la disposición de uno como ciudadano a negociar con un delincuente. A veces perdemos la perspectiva y creemos que vamos a poder manejar al delincuente, que es quien en últimas ha decidido quebrar la ley. Y casi siempre perdemos. Por esa razón, en este caso en específico que observamos, vimos cómo ellos trataron de negociar con los delincuentes y terminaron al fin de todo perdiendo sus teléfonos, su dinero, su tranquilidad. Incluso van a seguir intranquilos hacia adelante porque se quedaron con su información. Por tal motivo, casi que uno hay que decir de una vez, la vez que pierdan algo y que traten de extorsionarlos para recuperar las cosas, prefieran perderlas. Van a quedar esclavos de esos delincuentes. Imagínese que lleguemos a esta recomendación. Estamos diciendo no dar papaya, también pues asuma que perdió. ¿Por qué asumir que perdió? Y ahí es donde entra clave el tema de la fuerza pública para combatir este delito. ¿Usted cómo cree que está trabajando la fuerza pública para hacer frente a estos delincuentes? Pues bueno, digamos desde la experiencia como abogado penalista y de lo que uno puede realizar en pro de una representación de víctimas, realmente hemos visto que la fuerza pública y la Fiscalía han hecho esfuerzos para crear unidades especiales que puedan combatir este flagelo. Desde el Gaula de la Policía, desde la unidad especializada del Gaula de la Fiscalía, digamos que se ha especializado a los funcionarios, no solamente los de la Fiscalía, sino los de la Policía Judicial, para hacerle frente a este tipo de flagelo. Sin embargo, la realidad lo que nos muestra es que la capacidad institucional está rebasada por obviamente las cifras que vienen en aumento y que tú mostrabas hace un momento sobre este tipo de delito. Entonces, esa falta de capacidad institucional hace que, a pesar de que la fuerza pública y las autoridades judiciales quieran identificar y judicializar a estos delincuentes, pues realmente es muy poco lo que han podido lograr. Uno escucha constantemente, y en medios de comunicación siempre lo decimos, y le solicitamos a los ciudadanos, denuncien, porque de esa manera casi que en este momento es la única para poder lograr que este delito se minimice y el riesgo también. Pero lo que pasa es que los capturan y al momento salen libres, entonces lo que uno escucha en la calle es simplemente no, pues ¿para qué voy a denunciar si eso no pasa nada? Por eso tal vez estos muchachos también decidieron, así como se toman a veces la justicia por su propia mano, pues se tomaron simplemente voy a rescatar mi celular, voy a rescatar lo que me hurtaron, porque tal vez esa sería la mejor manera de poder tener lo que realmente me hurtaron, ¿no? Sí, definitivamente la ciudadanía tiene la percepción de la falta de efectividad de las autoridades. Y ante esa falta de efectividad de las autoridades, con el simple hecho de muchas veces la dificultad en la presentación de la denuncia, aunque debemos reconocer que ahora hay canales mucho más ágiles, pues la ciudadanía opta por, digamos, negociar con los delincuentes, buscando de esa manera recuperar, como veíamos en el caso anterior, sus pertenencias, o simplemente no denunciar porque considera que se puede ver expuesto, digamos, a un tema tramitológico, a una exposición de pronto del propio victimario por haberlo denunciado. Entonces, digamos que el esfuerzo que debe hacer la institución es no solamente motivar a denunciar, sino que mostrar realmente efectividad en la identificación y en la judicialización, que gran parte de la efectividad de la judicialización es que los fiscales, cuando realicen capturas, presenten solicitudes de medidas de aseguramiento en debida forma y los jueces puedan imponer esas medidas, llevándolos obviamente a un establecimiento carcelario. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos, aparte de todo lo que ya comentamos que hacen las autoridades, etcétera, pero en los ciudadanos, en las manos de los ciudadanos, ¿qué está a hacer? No, pues en las manos de los ciudadanos, como lo decía César, pues la primera herramienta que se debe utilizar es la denuncia. Indudablemente,
los ciudadanos no deben tomar las atribuciones y las funciones que les corresponden a las autoridades, porque desde luego terminan envueltos en ese círculo en el que el victimario o el extorsionista tiene la ventaja, ¿cierto? De otro lado, si formula la denuncia y si tiene la capacidad, pues esté pendiente de la denuncia, del avance de la denuncia, para que dentro del proceso pueda solicitar eventualmente una medida de protección por parte de las autoridades. Y la Fiscalía y los jueces tienen el deber de otorgarle esas medidas si es que el delito continúa sistemáticamente cometiéndose. Y desde luego yo insisto, aquí también hay un problema que es la efectividad en la judicialización de las personas, porque hemos visto cifras de cómo, a pesar de que se presentan capturas de personas, quedan libres muchas veces no por culpa de los jueces, sino por culpa de los fiscales que o vencen los términos para presentarlos ante los jueces de control de garantías, o eventualmente no son eficientes en la postulación de la necesidad de la medida de aseguramiento, y muchas veces por debido proceso estos delincuentes terminan estando nuevamente en las calles. Y en la presentación del material probatorio. Y en la presentación del material probatorio. Perfecto, pues así llegamos al final del programa. Ahora ya saben que en Colombia se habla de extorsión, de las nuevas modalidades que los delincuentes usan para cometer estos delitos que a tantas personas y familias pues han arruinado, y las prevenciones también que se deben tener, porque todos podemos ser víctimas potenciales de esta miserable actividad. Bueno, ustedes muchas gracias por acompañarnos, que tengan un feliz domingo y dentro de 8 días más temas de qué hablar. Existe un delito al que todos estamos expuestos y que cambia de método de manera asombrosa para someter a sus víctimas: la extorsión. Las redes sociales se convirtieron en unos lugares de encuentro. Todos disminuimos la precaución en compartir información personal e información privada. Hacen creer que verdaderamente está siendo vigilada y controlada, y mientras tanto aprovechan para llamar a los familiares o a las empresas para exigir dinero a cambio de su liberación.